comenzamos un curso de uno de los profetas menores. Les recordamos a los que ya han visto profetas que los profetas menores y mayores se clasifican así por la extensión de sus profecías y no por la importancia. Es decir, que los profetas que se denominan mayores no son superiores a los menores, sino que tienen unos escritos más largos. Oseas es un profeta menor, sus profecías alcanzan solamente 14 capítulos y es una profecía bastante corta si la comparamos con Ezequiel o con Isaías o con Jeremías. Es un asunto mucho más corto. El plan de curso que tienen aquí en sus manos lo miramos rápidamente. El curso es todo el contenido del profeta Oseas. Comenzamos hoy 13 de junio y terminamos el 25 de julio. Serían 7 clases, si Dios nos los permite, de 7 a 9. Terminaríamos antes de 9, si Dios nos los permite también. Vamos a hacer un estudio devocional, histórico y exegético del libro de Joel. Les recuerdo que el estudio es exegético en lo que trata a la interpretación de la escritura, qué significa, qué quiso decir el escritor sagrado, qué significa la construcción lingüística, la construcción etimológica, es decir, qué es lo que dice ahí la Biblia. Eso se llama estudio exegético. Estudio histórico es porque tenemos que interpretar el contexto histórico para poder entender cosas que están en desuso para nosotros. Eso es contexto histórico. Y estudio devocional es finalmente lo más importante, pero no lo podemos extraer si ignoramos la exégesis, si ignoramos la historia. No podemos extraer la parte más importante, que es la parte devocional, es decir, ¿qué dice a mi vida esa palabra hoy? ¿Qué quiere decir Dios a mi vida con estos textos? ¿Por qué la profecía de Oseas puede ser aplicada a mi vida? ¿Cuáles son los principios eternos que ella contiene? ¿Cuáles son las revelaciones acerca del carácter de Dios que me pueden llevar a conocer más a Dios y a tener una relación con Dios más profunda? Todo eso lo encontramos aquí en este estudio. Que Dios nos ayude. Tenemos unos objetivos, no estudiamos por estudiar. El primer objetivo tiene que ver con el contexto político, económico, social y religioso de Israel durante el ministerio del profeta, que es lo que vamos a ver rápidamente a continuación, para que nos ubiquemos en la historia, para que nos ubiquemos en el contexto religioso y social y podamos entender qué es lo que está pasando. El segundo objetivo ya tiene que ver con comprender el concepto de idolatría, esa palabra que ha sido el problema a lo largo de las escrituras, el problema que ha acarreado los juicios de Dios, las crisis de las naciones. Todo este asunto es originado por la idolatría. Entender qué es la idolatría, porque es una palabra que nosotros usamos con mucha facilidad y con mucha facilidad decimos idólatras son aquellos, idólatras son estos, pero realmente la idolatría es algo un poco más complejo de lo que pensamos. Comprender el concepto de la idolatría, objetivo número 2, y de las diferentes manifestaciones de la idolatría en la historia del pueblo de Dios. O sea, podemos nosotros ser idólatras a pesar de que no tenemos las características externas de lo que consideramos idolatría. Sí, sí podemos. Objetivo número 4, identificar la relación entre el adulterio físico y el adulterio espiritual, que es un tema básico del profeta Oseas. Él hace una relación entre el adulterio físico y el adulterio a nivel espiritual. El objetivo número 5, apreciar y atesorar el poder redentor del amor de Dios hacia su pueblo. Y el número 6 es examinar la vida y la madurez espiritual de cada uno de nosotros a la luz de las enseñanzas de este libro. En literatura recomendada tenemos un libro de Leon Wood. No es necesario comprar nada de esos libros, es como a manera de bibliografía, que ustedes sepan de dónde extractamos el material para este curso. Un comentario bíblico Bacon, que creo que no lo pueden conseguir. La Biblia de Estudio Vida Plena, que a mi juicio es la mejor Biblia de estudio que hay y no es la que recomiendan en ninguna parte. Siempre te quieren
meter otra, pero a mi juicio esta es la mejor Biblia que hay y es una buena... Yo tengo una cantidad de Biblias de estudio y solamente uso esta, la de la vida plena. Siempre me vuelvo a la misma y abro la Thompson y abro todo y al fin nunca encuentro lo que estoy buscando, sino allí. Entonces, requisitos del curso. A ver, los que van a hacer el curso, los requisitos es que usted tiene que traer la Biblia, porque este es un curso bíblico. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? La Biblia, la Biblia. Segundo requisito, hay que llegar puntual. A las 7 hay que estar aquí, no hay que llegar a las 7. A las 7 comienza el curso. Usted tiene que llegar antes de 7 para que pueda comenzar el curso a las 7. Otro requisito es, hay que asistir a todas las clases. Si usted no asiste a todas las clases, es como si no hubiera asistido a ninguna. Entonces, a la hora de que usted quiera un certificado, no se le da certificado. Otro requisito importante, usted tiene que apagar el celular. Apagar el celular. ¿Ok? Bueno. Otro requisito importante, hay que leer el libro de Oseas. 14 capítulos. Hay que leer el libro de Oseas. Todavía no tengo listo el folleto para leerlo, pero lo pueden empezar a leer. Y finalmente llenar el cuadernillo. En la parte de atrás tenemos los 2 puntos básicos en que se divide el libro del profeta Oseas. 2 puntos básicos y bueno, conviene que los leamos para mirar la estructura básica del libro que vamos a estudiar. Son 14 capítulos nada más, pero tienen estructura, tienen un orden y si de pronto manejamos así de primero las dos principales divisiones, ya vamos a tener una idea del contenido del libro. El libro tiene 2 divisiones fundamentales que son, la primera es el matrimonio de Oseas como una ilustración de la infidelidad, del repudio y de la restauración de Israel o de la relación entre Dios e Israel. Es decir, el matrimonio de Oseas se pone como un ejemplo, la relación entre Oseas y su esposa se convierte en un ejemplo de la relación entre Dios e Israel. Ese es el primer punto que va a manejar el libro y está en los primeros 3 capítulos. Y la segunda parte del libro es el mensaje de Oseas, es decir, toda la predicación de Oseas, la cual describe también lo mismo, la infidelidad, el repudio y la restauración de Israel. Esos son los 2 puntos principales en los que se divide el libro del profeta Oseas. ¿Qué vamos a mirar ahora para que nos ubiquemos y entendamos lo que sucede? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar un poquito del contexto histórico. Como hay alumnos nuevos y se esperaban alumnos nuevos porque hacía mucho tiempo que no dábamos ningún libro profético y creo que desde hace varios quizás años que no dábamos un libro profético, vamos a mirar en qué momento histórico, o sea, el contexto histórico, en qué momento histórico surgen los profetas y por qué surgen los profetas en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a hacer un recorrido súper rápido, un resumen full rápido del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros lo primero que encontramos es que Dios es el creador de todo lo que existe y específicamente es el creador del hombre, pero el hombre peca. Y como el hombre peca, es expulsado del Edén, pero es expulsado del Edén con una promesa de restauración, o sea, con una promesa de que va a volver a tener esa vida de plenitud y esa vida de comunión íntima y perfecta con Dios que alguna vez tuvo antes de pecar. Y para el cumplimiento de esa promesa, en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se registra el llamado que Dios le hace a un hombre llamado Abraham. Y dentro del llamado que Dios hace a ese hombre llamado Abraham, hay un plan que él tiene que se desarrolla primeramente a través de una promesa. La promesa que Dios le da a Abraham, cuando lo llama, dice, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela,
a la ciudad que yo te mostraré y yo haré de ti una nación grande. Ahí comienza la promesa de Dios. Dios le promete a Abraham que va a hacer de él una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Entonces Abraham obedece a Dios, deja su tierra, deja a sus parientes, deja su cultura, deja todo un emporio, una civilización supremamente pujante, la deja y comienza a caminar según la guía de Dios y con la esperanza puesta en las promesas de Dios de que Dios iba a hacer de Abraham, de los lomos de Abraham, una nación santa. Recuerden que esa es la clave. A partir de Abraham, Dios iba a hacer de él una nación santa. A Abraham, en esa larga espera de tener un hijo que sería el inicio de esa nación santa, comete muchos errores, como por ejemplo acostarse con la criada, con la esclava, con la sierva de su esposa legítima, y nace un niño llamado Ismael, que no es el hijo de la promesa, que no es el fundador de la nación santa, sino que es un esfuerzo de Abraham por conseguir la promesa por sus propios medios. Y sabemos que le toca esperar aún más y finalmente viene el hijo de la promesa, que es Isaac. Y nace Isaac y luego allí comienza a cumplirse toda esa promesa. Isaac tiene 2 hijos, de esos 2 hijos hay un escogido, ¿cierto? Que es Jacob. Y este Jacob tiene 12 hijos que vienen a constituirse en los 12 patriarcas que conformarían las 12 tribus de Israel. Y allí tenemos ya esa nación santa, como por decirlo así, en sus inicios. La nación santa comienza con los 12 hijos de Jacob, descendiente por supuesto de Abraham. Estos muchachos intentan vender a José el menor porque le tienen rabia, porque le tienen envidia, porque tienen problemas como todas las familias problemáticas, y finalmente lo venden. José llega a Egipto, Dios envía una hambruna y el resto de los hermanos terminan también en Egipto. La promesa está latente, pero todavía no son una nación. Suceden muchísimas cosas antes del cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? Dios quiere hacer una nación santa. Eso es vital en la promesa de Dios a Abraham, pero sobre todo es vital en el desarrollo del plan de la salvación. ¿Por qué? Porque el plan de la salvación contempla la venida de un Salvador. Y ese Salvador tiene que ser un hombre que venga de ese pueblo santo, de esa nación santa que Dios ha formado, que Dios ha fundado. Entonces, están todavía así como que la tribu comenzando, no está el cumplimiento de la promesa, pero ellos llegan a Egipto y allí comienzan a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse. Finalmente muere José, conocemos la historia y ellos terminan en esclavitud. ¿Por qué terminan en esclavitud? Porque los egipcios comienzan a tenerles miedo porque son muy fuertes, son muy sabios, son muy competentes y sobre todo y por encima de todo es que se multiplican de una manera muy rápida, como amenazando cubrir toda la tierra y amenazando con convertirse en un pueblo más numeroso y más fuerte que el mismo pueblo de Egipto, y por eso comienza la opresión. Matan a los niños varones, que nada más dejan vivir a las niñas, que obligan a los padres a tirar a los niños al río, en fin, toda una serie de normas y leyes y decretos que tienen como objetivo impedir que siga multiplicándose la población. Y todavía no son una nación, porque son simplemente unas tribus, un pueblo asentado como esclavos, como siervos en un imperio que en ese momento es el imperio egipcio. Todavía no son una nación, pero luego Dios levanta a otro hombre. Y fíjense que todos los movimientos de Dios son con levantar a un hombre. Todos los movimientos trascendentales que hace Dios son a través de un solo hombre. Así que cuando un solo hombre decide escuchar la voz de Dios,
Cuando un solo hombre decide hacer un alto en su vida y buscar a Dios, es porque Dios va a hacer cosas grandes en toda la historia. Va a hacer cosas grandes en toda la humanidad. Si nosotros alcanzáramos a percibir todo el bien que se ocasionaría cuando un solo hombre, una sola persona, se acerca a Dios y le dice, heme aquí estoy, haz conmigo tu voluntad. Cuando decide escuchar a Dios, cuando decide obedecer a Dios, todo lo que puede pasar a partir de ahí, el mundo no será jamás igual, ni siquiera el entorno de esa persona, ni esa persona por dentro va a volver a ser la misma, ni nada de lo que hay alrededor va a volver a ser igual, nunca jamás. Entonces Dios toma a un hombre que es Moisés, levanta a Moisés y ya nosotros conocemos la historia de la liberación. Ahí es cuando Dios se manifiesta como yo soy el que soy, o sea, el Dios que es todopoderoso, el Dios que existe por sí mismo, el Dios que cumple todo lo que ha prometido. Y es allí en el Éxodo cuando el pueblo sale de manera poderosa, cuando se abre el mar rojo, cuando Dios lo liberta. Y allí en el desierto sucede algo supremamente importante para que nosotros comprendamos. Si nosotros estudiamos o pensamos qué se necesita para que una nación sea nación, ¿qué se necesita para que un grupo de personas no sea un grupo de personas o no sean unas tribus errantes, nómadas que van viajando por el desierto o no sean simplemente un grupo étnico? Porque un grupo étnico no necesariamente es una nación. ¿Cuáles son los elementos de una nación? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo? Un territorio, exacto, un territorio. Para que una nación sea nación, tiene que tener un territorio. ¿Qué más debe tener? Un pueblo, un grupo étnico, exacto, un pueblo. Leyes, eso es importante. Debe tener su propia ley, debe tener su propia constitución. Si un grupo étnico tiene un territorio asignado, pero tiene que obedecer la constitución de otra nación, no es nación, es una provincia de esa nación. Pero cuando ese grupo de personas tiene su propia tierra y tiene su propia constitución y tiene su propia ley, ya podemos decir que es una nación. Por eso es que es tan importante la promulgación de la ley, tan importante el momento en el que Dios envía sus mandamientos en el monte Sinaí. Ese es un momento solemne. Escuche, ese es un momento solemne y es el momento más solemne y más glorioso del Antiguo Testamento, porque nosotros podemos decir ahí que se está dando un pacto. Y eso es lo que se conoce como el pacto mosaico o como el pacto del Antiguo Testamento o como el pacto de la ley, como lo quieran llamar. Ahí en ese momento, cuando Israel recibe la ley, que es un momento solemne, de hecho está en un lugar que está bordeado por dos montes. Un monte se llama el monte Gerizim y enfrente tiene otro monte que se llama el monte Ebal, que ha sido llamado en el Antiguo Testamento el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y en la mitad de ese monte se situaban las tribus de Israel. 6 tribus hacia un monte, son 12 tribus, y otras 6 tribus hacia el otro monte. Y allí en medio de esos dos montes se leyó la ley que Dios le dio a Moisés, que ese es otro tema súper apasionante, pero como este no es el estudio del Éxodo, que el pueblo la recibió porque Dios hablaba con voz audible y la voz de Dios era tan poderosa, tan tormentosa, por así decirlo, que la gente se tapaba los oídos y decía no lo queremos oír, porque la gente se llenaba de terror, se llenaba de miedo porque Dios hablaba y la Biblia dice que el monte temblaba, que había oscuridad, que el monte echaba humo, porque Dios estaba proclamando con su propia voz los mandamientos, los 10 mandamientos que nosotros conocemos o conocíamos, que ya la gente no los conoce, pero bueno, los mandamientos de la ley de Dios.
estaban allí. Y esos mandamientos luego son proclamados. Y en esa proclamación, estas tribus de Israel, este pueblo, acepta esa ley. Le leen cada mandamiento y cada mandamiento dice que si cumplen este mandamiento recibirán las bendiciones de la obediencia. Y todo Israel dice amén. Que nosotros vamos a cumplir, nos comprometemos a cumplir este mandamiento para que vengan todas las bendiciones de la obediencia. Y también dicen, y si no cumplimos estos mandamientos, aceptamos también todas las maldiciones de la desobediencia. Fue el momento más solemne en el desierto entre Israel y Dios, mediado por Moisés. Y se compara eso, escuchen bien, para que podamos entender, para que podamos comprender. En ese momento Israel recibe la ley, recibe los mandamientos, se compromete a obedecer la ley de Dios, se compromete a adorar a Dios, recibe toda la ley ceremonial también, se compromete a que solamente tendrán a ese Dios y no habrá más dioses, sino solamente ese Dios. Y Dios se compromete a darle la tierra prometida, se compromete a que ellos van a ser su especial tesoro, se comprometen de la misma manera que se compromete un hombre y una mujer en un matrimonio. De la misma manera que un hombre se compromete a sustentar, a amar, a cuidar y a proteger a su esposa, de esa manera el Dios de Israel se comprometió con Israel a cuidarla, a protegerla, a defenderla, a sustentarla. Y la condición es que Israel sea fiel a ese Dios y que no tenga dioses ajenos delante de él, lo que se constituiría idolatría. Tener dioses ajenos delante del Dios verdadero. Y ahí vamos a la primera característica de la idolatría. Una persona que no conoce al Dios verdadero no puede ser idólatra. Es pagana. Puede ser pagana, puede ser profana, puede ser politeísta, puede ser bruja, puede ser lo que quiera, pero no es idólatra. Idólatra es la persona que habiendo conocido al Dios verdadero y habiendo tenido una revelación y una experiencia genuina con Dios, adora al mismo tiempo a otro Dios. ¿Sí entienden? Por eso es que el mandamiento de la idolatría dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Dios, el primer mandamiento de Dios para Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la esclavitud. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si se dan cuenta que tiene un fundamento, lo que Dios está pidiendo es como el esposo que le dice a la esposa, mira, yo soy el que me caso contigo, el que te voy a mantener, el que te compro la casa, el que te compro el vestido, el que pongo el alimento, entonces tú no te puedes ir con otro tipo. Pero hay un fundamento, hay un pacto matrimonial y hay un compromiso. Entonces es lo mismo, Dios le está diciendo a Israel, mira, de los otros dioses, de los otros pueblos paganos, no tengo ni idea, pero a ti yo te saqué de la esclavitud, a ti yo te traje por el desierto, yo abrí el mar rojo y tú caminaste y tú viste que yo lo abrí, yo hice que cayera maná para que tú comieras, yo te di agua para que tú bebieras, yo quité las cadenas de tu servicio, yo hice todo esto, yo soy tu Dios, por lo tanto me tienes que servir a mí y no puedes adorar a ningún otro Dios delante de mí. Es decir, tú no puedes hacer coincidir la adoración hacia mi persona junto con la adoración hacia otros dioses, que es lo que se llama idolatría. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, por ejemplo, Jesús cuando vino aquí a la tierra, nosotros pensamos siempre que la idolatría, los idólatras son esos los que tienen el muñeco allá colgado. Idólatras son los que tal. La idolatría y la esencia de la idolatría es tener un amante junto con el esposo. Por eso es que el matrimonio entre Oseas y Gomer se convierte en un símbolo, en algo representativo que Dios toma para que nosotros podamos entender su amor.
y para que nosotros podamos entender nuestro pecado y para que nosotros podamos entender la infidelidad. O sea, Dios dice, ¿sabes qué? Te lo voy a explicar con plastilina para que tú me entiendas. Entonces, este pueblo tenía algo así, ¿no? Tenía con Dios un pacto matrimonial que se celebró allí en el desierto. Un pacto donde ellos habían conocido a un Dios. El Señor Jesús, cuando viene aquí a la tierra, cuando Él establece su pacto en su sangre, ya no en la ley, sino en su sangre, cuando Él establece su pacto con la iglesia y saca los mandamientos que saca en el Sermón del Monte, que es lo mismo, la misma constitución para nosotros, el Sermón del Monte, el Señor Jesús vuelve a hablar de la misma idolatría, pero ahora lo dice de una forma más clara y más sencilla para que no nos vayamos al cuento de, pero aquellos idólatras lo que hacían eran muñecos y los adoraban, entonces nosotros no hacemos eso. O sea que entre la iglesia no hay idolatría. Jesús dijo, sí, tengan mucho cuidado, nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Sí, hay otro Dios que compite con el amor y la adoración al Dios verdadero. Y ese Dios no es un muñeco, ese Dios es el dinero. Y qué sutil podría ser la idolatría en nuestros días. Porque ¿quién puede saber si cada uno de nosotros confía más en Dios o en su cuenta bancaria? Aunque pareciera que entre nosotros no hay ningún idólatra, pero puede ser que sí. Dijo también el apóstol Pablo que por la avaricia muchos han sido traspasados del dolor, que por la avaricia muchos se han extraviado de la fe. ¿Por qué? Porque realmente ese es el Dios de este mundo. Nadie se pone a adorar muñecos ya realmente, ya eso pasó a la historia, pero sí hay un Dios que compite con el Dios verdadero y que se roba el corazón de los idólatras, y ese es el Dios dinero, el Dios de la avaricia, el Dios que adoran en muchos templos y en muchas iglesias. Regresemos al contexto de Israel. Entonces, Dios los redime, pasan por el desierto, tienen una serie de penurias, vicisitudes, pero finalmente entran en la casa que Dios les ha prometido, en la tierra prometida. Ahí pelean, expulsan a todos los habitantes de la tierra, a los cananeos, fereceos, jebuseos y todos los que adoraban todos esos dioses paganos. Son expulsados por Israel. Israel gana todas las batallas, toman la tierra prometida, tienen momentos de decadencia, tienen momentos en que se levantan, etcétera, etcétera. Ahí van, como que caminan para adelante y caminan para atrás, siempre están como fallándole a Dios, pero luego se levantan y se ordenan. Finalmente Dios levanta al primer rey de Israel, que es Saúl. Luego Saúl le falla a Dios, Dios quita a Saúl y levanta al rey David, un rey que según Dios es conforme a su corazón. David es un guerrero que conquista muchísimo territorio adicional para Israel, que derriba a muchísimos enemigos de Israel, que trae muchas victorias a Israel y quiere e intenta construir un templo para adorar a Dios, pero Dios no se lo permite. Y luego, cuando David muere, lo sucede en el trono el rey Salomón, que fue el rey de la época de oro de Israel, el rey que hizo prosperar a Israel como la potencia mundial de ese tiempo, un rey del cual dicen que la plata y el oro eran metales que abundaban tanto como la arena, como las piedras. Un rey que tuvo una sabiduría a prueba de todo, superó en sabiduría a todos los reyes del oriente,
Eso le ocasionó muchísimo, pero muchísima prosperidad, muchísimo desarrollo, muchísimo avance. Él fue el rey que hizo el templo, él fue el rey que trajo el momento más glorioso y esplendoroso de Israel, el momento que hasta esta época ellos están anhelando y están esperando. Ellos esperan a un Mesías que los devuelva a esa época gloriosa que ellos vivieron con el rey Salomón. Ahora, el problema de la prosperidad que trajo Salomón fue grande porque ahí es donde comienza el reino a resquebrajarse. ¿En qué sentido? Cuando Salomón empezó a construir el templo para Dios, con la idea de que fuese el templo más lujoso y más glorioso, y los templos a veces se convierten en un asunto peligroso para la vida espiritual, porque él quería el templo más lujoso, más glorioso, más precioso, y en ese asunto de la construcción del templo, que duró muchísimos años, Israel comenzó a perder el norte. ¿Por qué? Porque el rey comenzó a hacer contratos de importación con los reyes paganos que rodeaban a Israel. Y resulta que en todos esos contratos, según la época, según el contexto histórico de ese tiempo, en el contexto cultural de ese tiempo, él de pronto hacía una importación o hacía como un tratado de comercio con alguno de los reyes de las poblaciones vecinas o de los países vecinos. Y pues como era algo de la época, resulta que como a manera de, no sé, como de promoción, como a manera de premio, como cuando compras algo grande y te regalan una ñapa, el rey le mandaba una de sus hijas. El rey de Tiro, el rey de Sidón, el rey de por allá de Damasco, le mandaban a Salomón una de sus hijas y Salomón llegó a tener, no recuerdo el número, yo me imagino que los varones sí se saben ese número de cuántas mujeres tuvo, porque a mí me tiene sin cuidado. Pero eran como 900 ya, eran como 900 amantes o 900 concubinas, porque él tenía tratos comerciales con todo alrededor, pero resulta que las niñas venían con sus dioses paganos y a las niñas había que hacerle un altar a sus dioses. Entonces la situación se empezó a complicar porque empezó a llegar la idolatría, empezó a llegar el paganismo. Y al mismo tiempo, hermano, o sea, cuando llega una cosa, llega la otra. Cuando llega una cosa, llega la otra. O sea, comenzó el territorio de Israel a contaminarse con las costumbres paganas de los dioses falsos de alrededor. Y comenzaron también las divisiones al interior de Israel. ¿Por qué? Porque para mantener esos templos lujosos, y este es el motivo por el cual en las iglesias predican, las iglesias entre más suntuosas son, más predican la doctrina de la prosperidad, más predican que tienes que bajarte del bus, que tienes que dar plata, más te oprimen para dar, pues porque hay que mantener algo que es monstruoso. Entonces, eso le pasaba a Salomón. Salomón necesitaba muchísimo dinero para mantener los lujos del templo, para mantener los excesos del templo, para mantener las 900 mujeres que vivían como unas diosas y todo ese harén y todo ese ejército de gente que trabajaba. Entonces lo que él hacía era aumentar los impuestos. ¿Y qué sucedía? Que llegó el momento en que ya la gente estaba descontenta porque se sentían oprimidos. Todo el mundo tenía que servir en el templo, todos los varones tenían que servir en el templo, gratis, por 3 meses. Había que donarle 3 meses de trabajo al templo, a la construcción. Además de eso, los altos impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Que el reino de Israel empezó a resquebrajarse, empezó a dividirse, y ahí es donde se da lo que se conoce como la división del reino. O sea, todo el reino de Israel se divide en dos.
el reino del norte, el reino del sur. ¿Por qué se divide en dos? Porque las tribus del norte se reúnen y le piden al hijo de Salomón, cuando Salomón muere, sube al trono Roboam, su hijo, como es la costumbre de la dinastía, y envían una comitiva para que les bajen los impuestos, pero este muchacho resulta ser un muchacho necio y torpe y dice, no les voy a bajar el impuesto a nadie, voy a seguir así, inclusive voy a apretar más. Entonces los reyes, los habitantes del reino del norte se juntan, se reúnen y se rebelan contra el reino del sur. O sea, las 10 tribus de Israel que están al norte se rebelan contra las 2 tribus que están en el sur, y el reino de Israel se divide entre el reino del sur, cuya capital es Samaria, y su tribu más importante, la tribu de Efraín. Por lo tanto, cada vez que el libro de Oseas se refiera a Israel del norte o al reino del norte, va a decir o Samaria, que es el nombre de la capital, o Efraín, que es el nombre de la tribu más importante de las 10 tribus del norte, o simplemente Israel o reino del norte. Y en el reino del sur queda solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede con esa división? Ustedes dirán, bueno, se dividieron ya. Ustedes saben que al diablo es al que le gusta dividir al pueblo de Dios. Hay un principio que dice, divide y vencerás. Y allí comienzan todos los problemas de Israel, pero el problema más grave comienza porque Dios había establecido un santuario. ¿Qué es el santuario? El lugar donde todas las tribus de Israel tienen que adorar a Dios. Y ese lugar quedaba o queda en Jerusalén. Está en Jerusalén, y Jerusalén es el reino del sur. Y las 10 tribus que se rebelaron ya no quieren bajar al reino del sur, porque se rebelaron contra ellos, porque ahora son otro reino, república independiente. ¿Y qué hacen las 10 tribus dirigidas por un hombre que no es sacerdote, que no teme a Dios, que no conoce la ley? Hacen un becerro, exactamente como la forma de adoración de los pueblos paganos, y establecen un santuario pagano al norte de Israel. Entonces, mientras las tribus del norte o el reino del norte adoraba a Dios, porque ellos siguen adorando supuestamente al Dios de Israel, pero ¿cómo lo adoran? De la misma manera que los paganos adoran a sus dioses paganos, haciéndoles muñecos, y en este caso un becerro. Lo suben en un altar y lo adoran y dicen, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, hacen una mezcla entre el nombre de Dios, del Dios verdadero que ellos han conocido, y las costumbres paganas de los pueblos que hay alrededor. Eso va a sentenciar a este pueblo a una decadencia espiritual y moral sin precedentes. Y es allí, 200 años después de la división del reino, que Dios llama al profeta Oseas como una última oportunidad para que le diga a esta gente que se arrepienta. Es la última oportunidad. Oseas es un profeta que se dirige al reino del norte, a Israel, Samaria o Efraín, como lo quieran llamar, a las 10 tribus del norte. Y se dirige para hacer que ellos se arrepientan de toda esa idolatría, de toda esa depravación que están viviendo. ¿Por qué? Porque cuando se contaminan espiritualmente, adorando de forma pagana a un Dios santo, también se olvidan de su ley. Porque ¿dónde está el problema? El problema está en la ley. Si ellos no hubiesen olvidado la ley, si ellos se hubiesen aferrado a la ley, era lo que se tenían que aferrar, ni siquiera al templo, porque ellos dirían, lo que pasa es que definitivamente nos hemos separado y no podemos ir al templo. Sí, pero tenían la Torá, tenían la ley, les quedaba una luz, pero no quisieron seguirla. Así que, aunque fue el becerro que ellos hicieron lo que despertó la ira de Dios,
para con este pueblo que se vuelve un pueblo pagano, que se vuelve un pueblo de una conducta supremamente peor, supremamente inmoral, más que la de todos los pueblos que no han conocido a Dios. Aunque este pueblo se vuelve así, la causa no es solamente el becerro, la causa es que teniendo la ley no la aplicaron. Porque si bien ya no tenían el santuario, tenían la ley. Al final del plan de curso está un versículo clave en Oseas capítulo 8, versículo 12, donde Dios le dice de una manera que es bastante dolorosa, bastante triste, no sé, pero cuando yo lo leo pienso en el corazón de Dios. Si pudiéramos pensar por un momento en el corazón de Dios y cómo Dios dice lo que dice en el capítulo 8, versículo 12 de Oseas, cuando Dios dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. O sea, lo que para mí era grande, lo que para mí era glorioso, para Israel fue una cosa extraña. ¿Y qué sucedía con esa ley? Que esa ley era la que iba a hacer de ellos un pueblo santo, apartado y diferente al resto de las naciones. La ley tenía como propósito hacer que Israel fuera una sociedad donde habitara la justicia, la equidad, la integridad, el bienestar del ser humano, los derechos humanos, la rectitud, la pureza, la verdad, la justicia, una nación que fuera luz al resto de las naciones, de tal manera que Dios pudiese manifestarse a todas las naciones a través de esa nación. ¿Por qué Dios le da la ley a Israel? Para que el comportamiento de Israel y el testimonio de Israel frente a todas las naciones paganas que la rodean fuera un comportamiento tan diferente que glorificara a Dios entre las naciones e hiciera que los demás pueblos dijeran, verdaderamente el Dios de Israel es un Dios diferente a los dioses paganos, porque el pueblo de Israel es un pueblo diferente a los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque la ley los iba a llevar a un estilo de conducta y de integridad que los iba a hacer resplandecer en medio de toda la humanidad. Pero cuando se abandona la ley de Dios, el comportamiento del supuesto pueblo de Dios se vuelve tan inmoral, se vuelve tan vergonzoso como el de aquellos que nunca han conocido a Dios. ¿Y qué tiene que hacer Dios con gente así? Simplemente apartarse, como dice Jesús, aléjense de mí, ustedes simplemente son hacedores de maldad. Dios no puede habitar en medio de un pueblo que hace lo malo, porque sería Él diciendo, yo soy un Dios que hace lo malo. Yo soy un Dios que avalo el mal. Entonces, esta es la historia de Israel, esta es la historia de cómo Dios revela lo que Él siente por un pueblo que lo está aborreciendo, que lo está traicionando, que lo está engañando, después de que Él lo ha amado, después de que Él lo ha alcanzado y lo ha libertado. Ojalá que nosotros pudiéramos conocer a Dios a través del libro de Oseas. Ojalá que pudiéramos conocer el corazón de Dios, porque los libros de los profetas fueron escritos para que usted y yo conozcamos el corazón de Dios y nos enamoremos de Dios. Porque cuando una persona se acerca a mi vida y me abre el corazón, yo tengo que responderle. Porque nadie se acerca a tu vida y te muestra su corazón detrás de nada. Y eso es lo que hace Dios a través de estos profetas. Entonces, vamos a la primera parte. Después de esta división, entonces sí, vamos a entrar en materia y vamos al capítulo 1 de Oseas. Ya sabemos acerca del tema de Oseas, que es el amor redentor de Dios. Y eso lo vamos a ir desarrollando en el camino.
para que entendamos cómo un amor puede redimir, cómo un amor puede rescatar, libertar. Bueno, entonces vamos al capítulo 1 del libro de Oseas y leemos del 1, bueno, leemos solamente el versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, una de las cosas de la profecía es que la profecía no es una palabra que reciben los profetas en medio de un éxtasis, en medio de un temblor, en medio de unas convulsiones. La profecía que los profetas recibían es una revelación clara, una revelación tangible que está ubicada en la historia. El profeta dice claramente que recibió la palabra en tal y tal época. Si nosotros hacemos una revisión rápida de estos reyes, aquí hay 25 años. La profecía o el ministerio profético de Oseas, o el contenido del libro que vamos a estudiar, contiene 25 años de ministerio profético del profeta Oseas. Abarca días en que reinó en el reino del sur. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a retroceder un momentico para aclararles algo. ¿Qué sucede en la división del reino? Así como se divide el reino porque el rey de Israel, que es el hijo primero de Salomón, Roboam, no quiere bajar los impuestos, allá en las 10 tribus que se rebelan, nombran un rey y ellos comienzan a tener reyes, pero esa monarquía es una monarquía que no fue instituida por Dios, sino instituida por el hombre. Es una monarquía de gente perversa. Los reyes allí comienzan, algunos duran 2 horas, otros duran 1 año, otros duran 3 años. El hermano mata al rey, el hijo mata al papá, la mamá mata al otro. Es una monarquía sangrienta que, para efectos de fechar la profecía, el profeta Oseas no la respeta, aunque Oseas está profetizando al reino del norte, o sea, al reino que está dividido, al reino donde está ese desorden. Él, cuando fecha su profecía, no tiene en cuenta los reinados de esos reyes porque no los considera legítimos. Él considera que el único rey legítimo es el que está abajo, el que está en el reino del sur, porque ese es el rey que desciende por linaje del rey David. Entonces, él está fechando aquí, está fechando su ministerio profético con reyes como Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Son 4 reyes de Judá, y dice que los días en que él comenzó su ministerio profético fue en días de Jeroboam, que fue el que se autonombró rey del reino del norte, pero que no lo considera realmente un rey. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos ahora sí al versículo 2 y vamos a leer del versículo 2. No, vamos a leer solamente el versículo 2, que ya con eso tenemos bastante. Dice el versículo 2: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Bueno, aquí comienza el problema enseguida, sin anestesia. Dios le dice al profeta Oseas que vaya y se case con una mujer fornicaria. Hay como 5 posiciones teológicas acerca de que esto no fue así, que sí fue así, que por qué dijo eso, bueno, total, yo les voy a contar cuál es la posición más lógica y más obvia. El Señor está hablando de una mujer que obviamente Oseas está enamorado de una mujer,
Pero Dios conoce el corazón de esa mujer y sabe que esa mujer es adúltera de corazón. Sabe que esa mujer lo va a engañar. Sabe que esa mujer tiene problemas para hacerle fiel a un hombre. Y Dios mismo le dice, ve y cásate con ella. Ella es una mujer adúltera. Ella es una mujer que te va a engañar con muchísimos hombres. Pero ve y cásate con ella porque al fin y al cabo el mundo hace lo mismo conmigo. Es exactamente lo que pasa. Se cree, los teólogos creen que en el momento en que Oseas toma por esposa a Gomer, Gomer es una niña aparentemente decente. Como dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Uno nunca sabe cómo le va a salir el personal. Y Dios a veces le advierte a uno, pero es que uno sabe más que Dios. Y es más, a veces uno le advierte hasta por la mamá y el papá. La mamá le dice, no me gusta, pero entre más la mamá dice que no le gusta, uno más le gusta. Porque es que hay gente que puede ver más allá, ¿cierto? No, pero no es más allá de los actos. Entonces, Gomer parecía ser una niña decente, pero Dios le advirtió a Oseas que no tenía nada de decente, pero que al fin y al cabo la tomara como esposa. Hay una cantidad de situaciones implicadas allí. Cuando nosotros estudiamos la vida de todos los profetas, una de las cosas que son normales en la vida de los profetas y anormales para nosotros es que la vida del profeta se convierte en una señal. No sé si ustedes recuerdan a Ezequiel, lo que Dios le mandaba hacer a Ezequiel. Por ejemplo, un día lo mandó a que recogiera estiércol de varios animales y sobre ese estiércol cocinara un pan y que lo cocinara en la cara de todo el mundo. ¿Qué quería Dios mostrar con eso? Quería mostrar que pronto vendría una hambruna tan terrible y pronto vendría una vergüenza tan terrible para Israel, que todo ese misticismo de que yo no como nada sucio, de que yo soy una persona muy pulcra, de que yo soy una persona muy religiosa, se les iba a acabar, porque iban a terminar comiendo de cuanta porquería. Era un anuncio. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Ezequiel que lo anunciara así en un papel. Dijo, no, no lo vas a anunciar. Vas a hacer una obra de teatro y lo vas a dramatizar, donde tú mismo vas a hacer eso. Entonces, para nosotros son cosas raras de Dios, pero en la Escritura, en la Biblia, el profeta mismo, su vida y lo que le pasaba al profeta era una señal del mensaje que Dios quería dar. Entonces, por un lado está la costumbre que tiene Dios de usar la vida del profeta como una ilustración del mensaje del profeta. Y como el mensaje tiene que ver con la infidelidad de Israel para con Dios, entonces Dios le dice a Oseas, cásate con esa mujer que te va a ser infiel. Cásate con esa mujer que tiene un corazón de prostituta, porque finalmente el mensaje que tú vas a llevar a la tierra es un mensaje que tiene que ver con un pueblo que a mí también me es infiel. Y aquí tenemos la característica de los profetas. Los profetas no solamente predicaban el mensaje de Dios, sino que también vivían el mensaje de Dios. No existe en el Antiguo Testamento ningún profeta que haya sido feliz, dichoso, próspero y bendecido por el ministerio profético. Hoy en día nosotros encontramos que hay muchísimos hombres y mujeres que con mucha jactancia y arrogancia dicen que son profetas. Ese debe ser el ministerio, en caso de que existiera, que no existe, porque ya hemos visto que los apóstoles y profetas colocaron los fundamentos de la fe y que solamente se coloca un fundamento, por lo tanto no hay más apóstoles ni profetas. Pero en caso de que existieran los profetas, el profeta era una persona que tenía un llamado singular al dolor y al sufrimiento, porque el profeta era enviado por Dios cuando Dios sentía dolor por el pecado.
El profeta era enviado por Dios cuando Dios estaba enojado por el pecado. El profeta era enviado por Dios cuando Dios había sentenciado ya un juicio por el pecado. Así que el anuncio del profeta no era un anuncio que se podía hacer con bailes, no era un anuncio que se podía hacer con canciones, con música, con danzas, ni con celebración. Los anuncios de los profetas eran anuncios de juicio. Eran advertencias de cosas graves que iban a suceder, porque era cuando el pueblo de Dios llegaba al colmo del pecado, cuando Dios levantaba un profeta. Así que el profeta tenía que ir cargado no solamente con el mensaje de Dios, sino también con las mismas emociones que sentía el corazón de Dios. ¿Y cómo podía un hombre como Oseas llevar un mensaje como el que iba a llevar si no sentía lo que Dios sentía? Y si no tenía la conciencia o la sensibilidad de comprender el corazón de Dios, comprender el enojo de Dios y comprender la gravedad del pecado. Porque cuando un pueblo se acostumbra a hacer lo malo, la conciencia se cauteriza de tal manera que lo que para Dios es abominable y terrible, para él es completamente normal y no siente nada. Que la persona con la conciencia encallecida, con el corazón endurecido y con la mente entenebrecida, que practica lo malo, pueda recibir la luz para poder ver cuán oscura y terrible es su maldad, se requiere de un milagro. Y para que un profeta pueda levantarse a predicar algo así, un mensaje con el cual va a poner en peligro su vida, necesita tener una comprensión clara de lo que está haciendo. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer. Primeramente, que Oseas lo entienda. Porque Oseas va a ser el emisario de él. Oseas va a ser el que va a llamar al pueblo al arrepentimiento, el que le va a hacer entender al pueblo, pero primero tiene que entender él. Y primero tiene que sufrirlo él. Hay hombres y mujeres que conozco que les gusta denunciar el pecado, que les gusta restregarle la Biblia a la gente, que les gusta ganar todas las batallas teológicas. Y lo hacen con tanta pasión, deleite y gozo. Mandan a la gente para el infierno con una felicidad, como si todos nosotros no deberíamos ir para allá. Ese es el espíritu que no se puede entender. ¿De qué sirve que mi mensaje sea correcto? ¿Correcto en qué sentido? En que yo le estoy diciendo al pecador que se va a ir para el infierno. ¿Y por qué? Porque es pecador, se lo merece, sí. Desde ese punto de vista es correcto, pero es correcto que yo esté feliz, es correcto que lo diga con orgullo, no soy yo igualita que él y no debo irme yo también con él, pero no alcancé yo misericordia y perdón de tal manera que yo quisiera que aquel también le alcanzara. Luego mis emociones, mis actitudes y el tono de mi mensaje es altamente perverso y malo. Por eso uno no puede dársela de profeta si antes no ha sufrido las consecuencias del pecado. Si antes no ha batallado también con el pecado, si no puede comprender lo que es también perder la batalla del pecado. Para que un hombre pueda levantarse y sancionar y condenar y señalar a otro, tiene que batallar primero con su propio pecado y con su propia maldad. Y puede tener una comprensión del pecado que lo lleve a tener compasión. Y que cuando llame a los demás al arrepentimiento, lo haga con el sentimiento correcto de una criatura que por misericordia no está en esa misma condición. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Oseas? Que él tiene que vivir lo que Dios está viviendo.
Él tiene que comprender la gravedad del pecado. Y si nosotros nos dedicamos solamente a revisar el plano físico, el plano material, si simplemente nos sentamos, porque es que fíjense cómo la Biblia nos ofrece unas historias bastante crudas, como para que nosotros dejemos esa posición religiosa, santurrona, que nos hacemos siempre los santurrones y llegamos a pensar en lo que es el pecado. Aquí hay un profeta que está viviendo en su propia casa, en su propia familia, un evento supremamente humillante y vergonzoso. La esposa se acuesta con todo el mundo y todo el mundo lo sabe. Como para pensar, ¿no? ¿Cómo se siente un hombre con eso? Bueno, si uno que es mujer se siente mal, yo no sé, pero como se supone que los hombres sí pueden hacer esas cosas dentro de aquella cultura, ahora no, porque ahora que todos somos iguales y que yo no sé qué, pero antes eso no era tan grave que el hombre tuviera una aventura, pero que una mujer tuviera miles de aventuras, la mujer de un profeta. Bueno, es tan fea la historia, ¿cierto? Que uno dice, ay, no, pero hubieran escogido otro libro mejor. Porque vamos a dar este curso. Porque no seguimos estudiando Efesios, porque no tenemos que meter acá tú tan cochino y tan asqueroso. Y este no es el libro más feo que hay en la Biblia. Ni esto es lo más feo que hay en la Biblia. ¿Sabe por qué le digo que esto no es lo más feo ni es lo peor? Porque la Biblia es el libro de cómo Dios trata con el pecado. Y la Biblia es el libro que tiene como función mostrarnos a nosotros la magnitud, la gravedad, la asquerosidad, la malignidad del pecado. Cosas que nosotros no podemos ver. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados al pecado. Pero no lo podemos ver como Dios lo ve. Dios no está acostumbrado a ningún pecado. Dios habita en la santidad. Y Dios nos trae este libro para que podamos ver las cosas como realmente Él las ve. Ahora, hay algo importante aquí que tenemos que mirar y es que en estos primeros 3 capítulos del libro de Oseas, lo que va a hacer Dios a través de la profecía es hacer un paralelo entre el matrimonio de Oseas y Gomer, o entre el adulterio de Gomer y el adulterio de Israel, o sea, de cómo Gomer engaña a Oseas con muchos hombres, comparándolo con cómo Israel traiciona a su Dios con otros dioses. Ahora, el asunto es si la relación que hay entre las dos cosas, o sea, una cosa es el adulterio físico como tal, que se convierte aquí en un símbolo del adulterio espiritual. Pero la pregunta es, la única relación que hay entre un adulterio físico, hablando físicamente, y que de pronto la palabra adulterio no ha sido utilizada aquí porque de pronto adulterio podría llevarnos a que Oseas se enamoró de otro hombre, pobrecita, y le están cobrando. No, aquí está hablando de una mujer que cuanto hombre que pasa, ella se acuesta con todos esos hombres, hasta el punto que Oseas no sabe si los hijos son de él o de quién son. Esa es la historia de Oseas. Tiene 3 hijos y no sabe, le toca por fe creer que esos 3 pelados son de él, y lo peor es que les toca mantenerlo, porque no existe la prueba del ADN ni nada. Bueno, el caso es que esa promiscuidad de esta señora, que se convierte
convierte en un símbolo de la idolatría, del paganismo, de todas las múltiples tradiciones de Israel para con Dios. Son solamente una relación de un símbolo con un significado. Es decir, el adulterio físico es solamente una representación del adulterio espiritual, o existe una relación de causa y efecto entre las dos cosas. En otras palabras, la idolatría, hablando en términos espirituales, me puede llevar a una vida sexualmente impura, es la palabra, o son simplemente el símbolo y el significado, o hay una cosa que te lleva a la otra. Cuando nosotros vemos este tema en el Antiguo Testamento y nosotros vemos que en muchos de los libros del Antiguo Testamento se hace la misma comparación, o sea, la comparación entre un adulterio físico, un adulterio, una infidelidad conyugal y la infidelidad entre Dios, entre el pueblo de Dios y su Dios. Cuando nosotros vemos esta relación, quizás en el Antiguo Testamento no se alcanza a ver con claridad, salvo que hay un dato interesante, y es que Dios solamente se revela a través del pueblo de Israel, a través de Abraham y a través de esa revelación que recibe Abraham y que es traspasada a todo el pueblo de Israel. Una revelación de que solamente existe un Dios, una revelación que se consolida con Moisés. Cuando Moisés recibe la palabra donde Dios dice, Jehová tu Dios uno es, cuando dice que yo soy un Dios santo, que yo soy un Dios celoso, que no tendrás ninguna figura ni ninguna representación. O sea, cuando ellos comienzan a conocer ese único Dios, comienzan a resaltarse las diferencias religiosas que hay con las otras naciones, porque las otras naciones todas tienen muchísimos dioses, o sea, una pluralidad de dioses. Todas las naciones paganas tienen dioses, pero son muchos dioses. Entonces hay un Dios para la fertilidad, hay un Dios para la lluvia, hay un Dios para la prosperidad, hay un Dios para la salud, hay un Dios para ganar las batallas. Es decir, cada circunstancia de la vida tiene un Dios. Y a esos dioses paganos, óigame bien, a todos los dioses paganos se les adora con actos de inmoralidad sexual. O sea, toda la historia de las religiones paganas muestran cómo las fiestas paganas tienen que ir siempre acompañadas de las prácticas de inmoralidades sexuales. Así eran las fiestas paganas. Por eso es que algunas fiestas religiosas, la gente termina tomando y terminan fornicando y termina ¿qué? Porque hay un alto ingrediente de paganismo que hace que esos dioses tienen que ser adorados así, de esa manera. De esa manera. ¿Por qué? Porque los dioses paganos estaban muy relacionados con la fertilidad. Entonces, la fertilidad de la tierra implicaba ¿qué? Implicaba prosperidad. La fertilidad del ganado implicaba que pues, mucho ganado, muchas vacas, mucha tierra, mucha fertilidad, muchas cosas. La prosperidad de una sociedad que era eminentemente agrícola y eminentemente ganadera implicaba que la fertilidad sería que ¿qué? Pues que la tierra produjera muchos frutos, que los animales se reprodujeran. Entonces, ¿cómo se adoraban a esos dioses de la reproducción? Pues apareándose todo el mundo delante de esos dioses, lo que se llamaba una orgía. De esa manera adoraban al dios que a su vez les repartía a toda esa cantidad de depravados la capacidad de multiplicar todo, la lluvia, los animales, el ganado, las plantas, los árboles y todo. Entonces, los dioses paganos tenían esas formas de adoración, pero fue Dios el que trajo una forma de adoración limpia, pura y santa, porque solamente Él se reveló de esa manera a estos pueblos. Entonces, se cree que por ese motivo
cada vez que el pueblo abría las puertas a una adoración pagana o a algún elemento del paganismo de las naciones circundantes, entonces entraba también la inmoralidad sexual. No sé si tengo tiempo de recordarles la historia del profeta Balán, a un profeta que le gustaba mucho el dinero. Y uno de los reyes paganos se dio cuenta de que el pueblo de Israel a donde llegaba arrasaba con todo porque Dios estaba con ellos y Dios los bendecía, y contrató a este profeta que le gustaba la plata para que maldijera a Israel, pero Dios no le permitió a ese profeta maldecir a Israel, y el profeta estuvo a punto de perder el dinero que tanto deseaba, porque cada vez que abría la boca para maldecir a Israel para que le fuera mal, terminaba bendiciendo. Y como él no pudo maldecir a Israel y no le aflojaban la mochila con la platica, este profeta, el profeta Balán, se ideó una forma de que le pagaran la platica. Y le dijo al rey Balac, que le estaba ofreciendo la platica, bueno, yo no lo puedo maldecir, pero yo sí te puedo contar de qué manera ese pueblo puede perder la bendición de Dios. De qué manera la presencia de Dios que está sobre él protegiéndolo se puede apartar de ellos. Y el rey le dijo, ajá, cuenta cómo es. Tú te consigues unas chicas bien bonitas, todas esas chicas fornicarias que adoran a esos dioses paganos, las arreglas bien, bien bonitas, se las mandas a todos los pelados en el campamento y hace que los seduzcan, que comience la pachanga, que armen una rumba, que comiencen a fornicar todos y verás cómo Dios los abandona. Y ahí en ese momento en que Dios los abandone, tú puedes entrar a pelear contra ellos porque ya Dios no estará contra ellos. Y exactamente así sucedió. Entonces, les cuento esto rápidamente porque eso era lo que sucedía cada vez que Israel abría las puertas al paganismo, cada vez que Israel se apartaba de la palabra de Dios y comenzaba a copiar las costumbres de los pueblos paganos, entraba toda esa promiscuidad sexual. Pero, cuando nosotros, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Pablo explica con total claridad esa relación de causa y efecto, o sea, esa relación intrínseca que hay entre abandonar al Dios verdadero que se ha revelado a nosotros y comenzar a adorar a ese Dios de una manera pagana. Y eso está en Romanos, capítulo 1, donde finalmente el apóstol Pablo nos explica con total claridad que no solamente la relación entre idolatría y perversidad sexual es una relación de representaciones, sino que es una relación de consecuencias. O sea, que lo uno lleva a lo otro. Vamos a Romanos capítulo 1 y dice lo siguiente. Un texto que todos conocemos, pero que tenemos que leer. Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 20. Romanos 1, 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ahí está el problema es que han conocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Mire lo que dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué tenemos ahí? El comienzo de ¿qué? De la idolatría, el comienzo del paganismo. Dice, cambiaron la gloria de Dios. Primero está diciendo
que las cosas invisibles de Dios son su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de todo lo que Él ha hecho. O sea, a través del firmamento, del sol, de la luna, de las estrellas, de las galaxias, del infinito, a través de las plantas, de los animales, a través de la maravilla de la creación del ser humano, a través de la maravilla del ADN, de la célula, del átomo, de todas las leyes que gobiernan la naturaleza, a través de todo lo que Dios ha creado, se hace claramente visible que existe un Dios y que es supremamente glorioso. Amén. Un Dios que no podemos agarrar, un Dios que no podemos enmarcar, un Dios que no podemos representar con nada, porque es infinito en poder, infinito en sabiduría, infinito en gloria, infinito en santidad, infinito en justicia, es infinito. Lo único que nos cuenta de la gloria de Dios es el firmamento. Dice, el cielo nos cuenta de la gloria de Dios. Nosotros conocemos el concepto de lo infinito, porque entre más galaxias, entre más planetas descubren, más cosas hay, y eso no termina nunca. Y todo eso nos habla de la infinitud de Dios en cuanto a todos los atributos que Él tiene, en cuanto a todas sus perfecciones. Así que yo no puedo hacer un muñeco, colocarlo en una silla y decir que este es Dios, porque eso es una abominación contra la gran gloria y majestad de su presencia, de lo que Él me ha manifestado. Yo no puedo fabricar de un pedazo de madera un muñeco y arrodillarme y decir, tú eres el Dios que hizo al mundo, cuando ese muñeco lo hice yo, cuando ese muñeco lo tengo que cargar. Eso para Dios es abominable, eso para Dios es degradante. Cuando yo digo, Dios, tú eres ese muñeco, yo estoy degradando toda la gloria que Dios me ha mostrado acerca de quién es Él. Por eso no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que cuando vayas a adorar a Dios te hagas un muñeco o te hagas algo. Dice, no te harás imagen de nada, no te postrarás, no las adorarás, porque yo soy un Dios que soy santo y soy celoso y castigo la maldad de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo Dios? Todo aquel que me reduce a una criatura, siendo yo el creador, me está aborreciendo, me está disminuyendo y me está degradando. Amén. Entonces Él dice, el que se meta con eso, el que se meta con la revelación de mi gloria, con mi nombre y con mi persona, para reducirme a un muñeco pagano que es cargado, que es construido, que es corruptible. ¿Qué es lo que dice aquí? Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que cambiaron la gloria de un Dios que es incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Nunca se daña, nunca se corrompe, nunca se desgasta. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En semejanza de hombre corruptible. O sea, cogieron la gloria de Dios y la disminuyeron a la estatura de un hombre mortal. Y no contento con eso, después hicieron dioses en forma de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, siguieron degradando cada vez más. Y dice Dios, bueno, si la humanidad hace eso conmigo, yo hago lo mismo con ellos. Pero no es ni siquiera así, sino que resulta que el hombre es imagen de Dios. El hombre es una imagen de Dios. Yo soy solamente un reflejo de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre es solamente una imagen de Dios. Si yo degrado a ese Dios, ¿cuánto más me degrado yo que soy solamente su imagen? ¿Cuánto más al yo degradar a Dios, al yo disminuir a Dios, cuánto más me disminuyo yo misma? Entonces dice el versículo 24, por lo cual, o sea, por esa razón,
Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué significa que los entregó a la inmundicia? ¿Dios es inmundo? No. ¿Qué significa que Dios nos entrega a la inmundicia? Que Dios nos deja en lo que amamos, en lo que queremos. ¿En qué radica la dignidad del ser humano? En que es imagen de Dios. En que Dios sopló sobre el hombre aliento de vida para que viviera delante de él. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, pierde su dignidad, pierde su esencia, pierde todo lo que es. ¿Qué significa que Dios lo entrega? Simplemente que Dios da un paso atrás y le dice algo así al hombre: si te quieres revolcar en el fango, anda y ve. Yo no te he creado para eso. Yo te he creado para que vivas en mi presencia, para que disfrutes de mi justicia, de mi integridad, de mi santidad, para que puedas ver mi gloria. Yo te he creado para que seas Señor de todo lo que existe, pero tú te quieres arrastrar, yo te dejo. Simplemente yo te dejo. Así como tú me dejas a mí, Dios dice, yo te dejo a ti. Vamos a ver quién pierde. Yo dejo a Dios y Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios me deja a mí y yo ya no soy nada. Ya no sirvo para nada. Dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Somos un cuerpo? No, tenemos un cuerpo, pero no somos un cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Así nos creó Dios. Lo espiritual debe controlar, porque está por encima y debe gobernar. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que señoree, o sea, que gobierne sobre los peces del agua, sobre las aves del cielo y sobre lo que se arrastra sobre la tierra. Que el hombre gobierne. Que el hombre gobierne sobre todo lo que existe. No creó al hombre para ser gobernado, ni por su cuerpo, ni por sus pasiones, ni por lo que ha sido creado. Dios no creó al hombre para que fuese esclavo. Dios creó al hombre para que fuese señor, primero de sus propias pasiones, primero de sus propias emociones y después de todo lo que hay a su alrededor. ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? Dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones desordenadas. Miren que la primera entrega dice, primero los entrega a la inmundicia. Dice, versículo 26, los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, también Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando Dios entrega al hombre primero a sus pasiones, después a su concupiscencia y luego a una mente reprobada, el hombre ya no tiene la capacidad ni siquiera de entender que lo que hace lo está destruyendo a sí mismo. Dice, está atestado de injusticia, de fornicación,
de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidio, de contienda, de murmuración, aborrecen a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventan males, desobedecen a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que hicieron? No nos perdamos en el cúmulo de pecados. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron para que cayeran tan bajo? ¿Qué fue lo que hicieron? A ver, díganme qué fue lo que hicieron. Cambiaron la gloria de Dios. Todo se reduce a la adoración. Todo se reduce a la idolatría. Sí hay una relación entre la manera como yo adoro a Dios y la manera como termino siendo yo gobernada por las más bajas pasiones. Y ese es el cuadro que nosotros estamos viviendo. Cada vez, el pueblo de Dios, mire que yo no estoy hablando aquí de la gente que está afuera. Yo estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando de algo que se llama idolatría. Si usted conoce a Dios y al Dios verdadero, y usted comienza a transigir en esa adoración, que usted sabe cómo es ese Dios, y usted comienza a un poquito aquí y un poquito allá, usted nunca va a poder tener lo que Dios quiere para su vida. El señorío, que tú gobiernes primero tu vida, tus pasiones, tu cuerpo, tus instintos, y luego todo lo que te rodea. Eso es lo que está pasando. Entre más lejos de Dios estamos, somos una sociedad más corrompida, sexual e instintivamente hablando. La pornografía, la promiscuidad sexual, todas las orgías y herejías que hoy nos parecen normales son el efecto de una sociedad que ha abandonado la adoración verdadera. Qué rico es ir a una iglesia y que me pongan aquí luces de colores y la música que me gusta y un poquito de humo y las canciones que me gustan y el predicador que me gusta y que me digan lo que yo quiero oír. Qué bonito es. Un show más. Revise porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Y Dios dice en su palabra que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que tú y yo, cuando lo adoremos, cerremos nuestros ojos y sepamos quién es Él. Sin luces de colores, sin humos y sin efectos especiales. Yo nunca lo he visto, pero por este libro yo sé quién es Él. Y yo sé todo lo que hay en mi vida que no le gusta a Él. Yo sé que dentro de mí tengo una cantidad de cosas sucias que Él tiene que limpiar. Porque cuando yo lo adoro, yo sé que Él es santo. Yo sé que Él es limpio. Yo sé que Él es puro. Yo no puedo fingir, imitar o tratar de que nos sintamos bien. Yo conozco al Dios que adoro. Y entre más lo conozco, más me conozco yo. Y créame que no es fácil conocer a Dios, porque en el mismo momento en que lo conoces a Él, también te conoces a ti. Y nunca estamos contentos con lo que somos. Caminamos por fe en la esperanza de que Él nos va a transformar, en la esperanza de que en Él hay perdón, vida eterna y limpieza de pecado. Por eso es que camino a Él, porque mi única esperanza es Cristo.
Mi única esperanza es su sangre. Y Él no me pide a mí que yo sea lo que no puedo ser. Él no me pide a mí que yo me quite las manchas que no me puedo quitar. Él me pide a mí que yo crea que Él quiere y me puede limpiar. No sé si recuerdan al leproso. La lepra es la enfermedad que más representa el pecado. La lepra es un estado de pudrición de todo el organismo. Y hay un milagro en la Biblia de un leproso que se le acerca a Jesús y le dice, si quieres, me puedes limpiar. Y es interesante que el leproso sabe que Jesús lo puede limpiar, de poder, pero no está seguro de que Jesús lo quiera limpiar. Y Jesús inmediatamente extiende su mano y le dice, yo quiero, sé limpio, sé limpio. Eso es lo que Dios quiere, que seamos limpios. Y que seamos limpios en medio del momento más sucio que está viviendo la humanidad. Oye bien, porque es allí donde Dios va a mostrar su gloria y su poder. Estamos viviendo el momento más sucio en términos de sexualidad y de mentalidad, porque no estamos hablando solamente de sexualidad, sino hay unas mentalidades terribles. Hermano, yo estaba escuchando a un hombre que Dios ha levantado y yo decía, Señor, cuán precioso eres y cuán hermosa es tu iglesia donde tú quieres que la levanta. Hay un hombre llamado Jonathan Silva que es el que dio toda la batalla ideológica contra la ley de los ecocidios. Y él se levanta y dice, yo les pasé el video y dice, ¿cómo que no dicen que habla de naciones? Si están diciendo que se puede mutilar a un niño y se le pueden hacer terapia y se le puede hacer todo cuando tenemos en Inglaterra una cantidad de personas traumatizadas por estas mutilaciones. ¿Cómo es posible que estemos viviendo eso? Hermano, eso no es depravación sexual, eso es depravación ideológica. Que nosotros estemos debatiendo en nuestro país, en el país que estamos viviendo, que se haya presentado un proyecto de ley que nos prohíba a nosotros los pastores decir cualquier cosa en contra de cualquier promiscuidad sexual, pero que sea permitido a todas las clínicas mutilar los órganos sexuales de un niño. ¿En qué mundo estamos viviendo? Una mente reprobada. Esta es la época más oscura. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que en la época más oscura va a brillar la luz más grande, la luz de Cristo y la luz de su verdad. Será la única luz, este librito que está aquí. Ningún concilio, ninguna iglesia, este es el libro de la luz. Lo demás no se sabe en qué va a quedar. Pero este es el momento más oscuro. Y en este momento más oscuro y en este momento más sucio de la historia, Dios va a levantar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y si tú lo crees, tú simplemente te paras y le dices, Señor, yo quiero ser parte de eso. Hazlo, porque yo no puedo. Yo todos los días le digo a Dios, yo no puedo. Yo no puedo. Por eso yo no puedo nunca extender mi mano y condenar a nadie. Porque la mancha tuya quizás mide 2 metros, pero la mía mide 15 centímetros, pero de todos modos es una mancha. Y nadie puede estar delante de Dios si no ha sido lavado por la sangre del Cordero. Si no ha sido cubierto con la justicia perfecta del Señor Jesucristo. No importa qué iglesia vaya, si tú no tienes a Cristo, tú estás perdido. Si no tienes a Cristo, tú estás perdido. Hay gente que viene, que se sienta, que oye, que aplaude, que me mira, que se duerme, que dice, que no sé qué. Si no tienes a Jesús, estás perdido. No importa si vienes o no vienes. Tú necesitas a Jesús.
Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús, porque Dios no va a dejar las cosas así. Dios no va a dejar que pisoteen su gloria. Dios no va a dejar que degraden su imagen. Dios no va a dejar al mundo así como está. Dios va a establecer su reino de justicia y de verdad, pero primero quiere empezar con cada uno de nosotros. Solamente te pide que creas.